Estimados hermanos, en Cristo Jesús, una vez más estamos frente a las pantallas de este programa por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, quien tiene como único objetivo poder entregarle a ustedes, de acuerdo a la luz que reciban a través del Espíritu Santo, y puedan discernir las enseñanzas o pequeñas conferencias que podemos estar dando con base a la vida cristiana del creyente y de aquellos que también pueden en un momento dado recibir la luz y ser creyentes en Cristo Jesús. Hemos estado hablando de algunas cosas que, si bien es cierto, a la base de las Escrituras no tienen todo el contenido que aparece en los Evangelios, sin embargo hemos pretendido, por la gracia del Señor, que estos tengan aquellos elementos básicos y sólidos que nos permitan nosotros llevarnos a entender y poder practicar aquellos aspectos muy importantes para la vida de ustedes y para la vida de cada uno de nosotros que tienen relación con la vida cristiana. En el programa anterior estuvimos hablando sobre la importancia de la doctrina en las iglesias y en la vida de cada uno de nosotros. Entendimos que la doctrina son todos aquellos aspectos que están contenidos en la palabra del Señor, pues es la base de guía que cada uno de nosotros tenemos en nuestras vidas. Y también hemos explicado de cómo la rigurosidad que tiene que emplearse en la enseñanza de esta doctrina, que justamente los evangelios, los evangelistas llaman sana doctrina, apunta a que cada uno de nosotros podamos llevar una vida guiada por el Espíritu Santo, como ya hemos dicho, una vida de comunión con el Señor Jesucristo, que le agrada a Dios Padre. Ahora, ¿de dónde podemos sacar aspectos claros de cómo enseñar la doctrina? Porque hemos dicho en capítulos anteriores de que el emplear cualquier metodología, pensando que es adecuada para la enseñanza del Evangelio, y allí nosotros podemos ver, y ya hemos señalado, que en algunos casos, algunos a nuestro juicio y en el Señor, incurren en algunos errores metodológicos. Estos errores metodológicos muchas veces llevan a no solamente a, por decir una palabra, desvirtuar la enseñanza del Evangelio, sino que también por las formas en que son entregadas, por las técnicas que son empleadas, muchas veces lejos de ser un aliciente para que las personas se acerquen más a la comprensión de la vida cristiana, pasan a ser, así y lo digo muy suavemente pero con mucho respeto, un circo más. Hay personas que en su afán y en su celo, a veces más humano que divino, más humano que guiado por el Espíritu Santo, incurren justamente en estas faltas. Yo apelo a la conciencia y al corazón de cada uno de los creyentes que van a ver esta pequeña conferencia, que no tiene más que el objetivo de poder establecer una metodología más rigurosa. Nosotros tenemos a quien emular, es decir, a quien poder imitar. Y fíjense ustedes, señora, señor, hermano, estimado creyente, que nos están viendo, existe un maestro de maestros. Ustedes bien saben a quién me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, quien fue Dios encarnado para poder vivir en la tierra, poder predicar su sana doctrina y al final poder entregar su vida en expiación por nuestros pecados y que nosotros pasáramos de muerte a vida. Hasta antes de la llegada del Señor no había nadie en quien buscar a Dios, así lo dice en Romanos, no hay ni siquiera uno, todos se han desviado, sus obras son malas, de tal modo que nosotros somos aceptos en Dios gracias exclusivamente a este sacrificio bendito, único, suficiente de nuestro Señor Jesucristo, al cual le debemos nuestra vida, debemos nuestro corazón, debemos nuestro agradecimiento. Pero este corazón tiene que ser sin un sentimentalismo que nos lleve a nosotros a exagerar. La enseñanza del Evangelio está basada, como dice el propio Señor, como decía el propio apóstol Pablo, decía que el siervo del Señor debe ser apto para enseñar, debe tener paciencia para que aquellas personas que están en la vida del Señor no se aparten del Evangelio. Por lo tanto, vamos a tratar de explicar y presentar cuál fue la enseñanza empleada por nuestro propio Señor Jesucristo, que es el Maestro de Maestros. Veamos cómo enseñó el Señor Jesucristo la doctrina y que nosotros debemos imitar cuando estemos en un culto, o estemos en una reunión de creyentes, o estemos evangelizando, o estemos discipulando, exhortando o cualquier otra actividad
que está contemplada dentro de los deberes de los hombres santos, es decir, de usted y yo que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, que se encargan en un momento determinado, guiados por el celo del amor a Él, poder explicar esta doctrina para una vida más plena en comunión con el Señor. El Señor Jesucristo, cuando se acercaba a hablarles en esos 3 años que Él estuvo predicando y estuvo con nosotros e inició su labor misionera, Él estuvo predicando, pero Él tenía algo que nosotros tenemos que también saber. Cuando nosotros enseñamos, por ejemplo, el Señor Jesucristo, Él sabía quiénes eran las personas que iba a predicar, conocía la mente, conocía el entendimiento. Él se había percibido como hombre. No se olviden ustedes que el Señor Jesucristo renunció a su poder de Dios para hacerse hombre igual que usted, igual que yo. Él era, este es un misterio, ¿cierto? Él era Dios, pero Él vivió como hombre. Él sintió como usted, sintió como yo, tuvo sueños, tuvo miedo, tuvo ansiedades, etc. Él era un hombre más, siendo el propio Dios por amor a usted y por amor a mí. Él sabía quiénes eran a los que podía llegar. Por ejemplo, en Marcos 2.8 señala: y conociendo luego Jesús en su espíritu qué pensaban así dentro de sí mismo, y les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Él sabía cuáles eran los pensamientos de las personas que son inconversas. Usted y yo sabemos que los inconversos, aquellas personas que se quieren acercar a Dios, normalmente el hombre ha tratado de matar a Dios en el sentido de poder entender quién es el Señor, lo ha sacado de su vida. Normalmente las personas tenemos, cuando somos inconversos, un problema de carácter valórico, un problema de carácter humano. Es decir, nuestros valores de mundanos chocan con la perfección y el llamado del Señor Jesucristo. No quieren llegar del Señor para que sus obras no queden a la luz de que son obras que no agradan al Señor. Y por lo tanto Él sabía que cuando estaba frente a ellos, ellos pensaban cosas que eran mundanas y que chocaban con aquellas sanas palabras que el Señor les estaba enseñando. Pero ¿en qué forma se basó la forma de enseñar, valga la redundancia, de nuestro Señor Jesucristo? Él encontró maneras muy singulares de ayudarlos. Es decir, cuando hablamos de singulares, muy especiales, únicas, muy singulares de ayudarlos a aprender, maneras específicas para ellos cuando tropezaban. Veamos qué dice las Escrituras, que es la fuente de toda enseñanza. En Marcos 4, 2 y 3, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, es decir, en el Evangelio: oíd, he aquí que el sembrador salió a sembrar. Ustedes conocen la parábola del sembrador. La parábola es un ejemplo de la vida que puede ser aplicada a un contexto determinado. Y aquí él está explicando cómo recibían o cómo reciben la palabra de Dios los seres humanos, es decir, aquellos que estamos enseñando la doctrina. Algunos la aceptan de corazón y dan frutos. Otros, el afán del mundo los hace olvidar, y otros sencillamente no la entienden o la rechazan de plano. Normalmente ya hemos dicho que esto es un problema de moralidad, ¿no? Por lo tanto, el Señor buscaba una forma entendible por cada uno de nosotros. Existen muchos ejemplos hoy día en nuestra realidad cotidiana que nosotros debemos conocer y que a nosotros nos puede servir para poder enseñar justamente la doctrina, que es muy necesaria en la vida de cada uno de nosotros. Y la parábola del sembrador, hay muchas en el Evangelio, nos puede servir perfectamente para poder llevar las personas, los inconversos, a los pies del Señor y enseñarles, para exhortarles, para edificarles justamente la sana doctrina. Usaba como centro de sus enseñanzas las Escrituras, es evidente. Nadie puede pretender llegar a enseñar la vida de Cristo, enseñar el Evangelio, traer almas al Señor, reemplazando la sana doctrina de la palabra del Señor para poder traerlos a los pies de Cristo y hacerlos aceptos en Dios Padre, es decir, en el amado. Todavía nosotros vemos con mucha tristeza, como lo decía en el programa anterior, cómo personas muy bien intencionadas hacen uso de una serie de parábolas, a veces no bíblicas, que provocan la jocosidad
de aquellas personas que no son convertidas y que están viendo y que podrían servir, porque toda palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Nosotros los creyentes sabemos perfectamente cuando existe un ejemplo y que ese ejemplo sabemos cuál es el mensaje de fondo y lo entendemos y lo comprendemos. Sin embargo, hay otras personas que no saben qué se está haciendo. El otro día veía cómo utilizaban una parodia muy lamentable porque se alejaba mucho de las escrituras y ridiculizaba al inconverso. Nosotros no podemos decir al inconverso que es un tonto, perdón la expresión, que es un burro, por decir otra cosa, o que es una persona que no tiene más mínima inteligencia. Nosotros debemos amar al pecador y traerlo a los pies del Señor. Y el Señor, cuando enseñó, jamás insultó a las personas, sino que si en un momento el Señor tuvo una ira santa, les explicó a la luz de las Escrituras el porqué su actuación. Vamos a ver más adelante. Veamos, en Marcos 11:17 dice, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito que mi casa, casa de oración, será llamada por todas las gentes? Mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Está usando el Evangelio. Y aquí el Señor, ustedes bien saben, los que conocemos el Evangelio y su palabra, el Señor destruye las mesas donde estaban comerciando aquellas personas que habían hecho de la casa del Señor una cueva de ladrones. Esa es una ira santa. El Señor lo encendió el fuego del amor que tenía por su Padre y por la conducta que debían llevar aquellas personas en su casa, es decir, en la casa del Señor. Entonces, el Señor tenía como base de la enseñanza la Escritura. La sana doctrina se basa exclusivamente en los santos evangelios. Y después, justamente en Marcos también, 11, poquito más adelante, 24. No erráis, dice, por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Nuevamente, la sana doctrina está basada en el Evangelio. Cuando las personas no entienden nuestra conducta y muchas veces no comprenden el por qué un creyente ora al Señor, confían que el Señor le va a conceder aquellas cosas que anhelamos en nuestro corazón, que están dentro de la voluntad del Señor, y todo aquello que pidamos en oración, creyéndolo en nuestro corazón, el Señor nos será dado. Y muchas veces ocurren en la vida de los creyentes acciones de gracia y un fervor de amor al Señor por los favores concedidos, especialmente por aquel favor tan grande que es sentir que hemos sido salvos y lavados por su sangre. ¿Por qué? Porque las personas no lo entienden, los inconversos, porque se aplica lo que el Señor dice cuando enseña la doctrina. Y dice, no erráis por esto, es por el error que ellos estaban cometiendo, o por la forma que estaban de pensar. Sino dice, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Por medio de la sana doctrina que salía de la boca del Señor Jesucristo, Él enseñó, demostrándoles que confió en ellos, sus discípulos, los preparó, les enseñó personalmente y les dio las importantes responsabilidades de enseñar, bendecir y servir a los demás. Cuando Él señala en sus evangelios, cuando nos entrega la gran comisión, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, es decir, entregad la doctrina a toda criatura. Les encomendó, es decir, los envió o los mandó. Los invitó también el Señor a través de las enseñanzas, los invitó a actuar con fe y a vivir las verdades que Él enseñó, es decir, por medio de su doctrina. En todas sus enseñanzas, el Señor Jesucristo se centró en ayudar a sus seguidores a vivir el Evangelio, es decir, a vivir la doctrina con todo su corazón. Ya vimos en lo que dijimos anteriormente, ignoráis o erráis porque no conocéis las Escrituras. La base de la sana doctrina que debemos enseñar se encuentra en llevar a los hombres a los pies del Señor Jesucristo, es decir, llevarlos a la conversión. Es la base de toda enseñanza. Es saber que cada creyente que está sentado en una silla en la iglesia
tiene claro, ha discernido sobre el cuerpo y la labor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y nuestra labor para el inconverso, la piedra, primero, la piedra angular que se pone en todo edificio y que es desechado por los edificadores del mundo, es nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede, nadie, estimados hermanos, nadie, tu amigo que me estás escuchando, podrá edificar una vida agradable al Señor si desecha la piedra que está puesto por ángulo, esta piedra preciosa, que no es Pedro, sino que es el propio Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es necesario que sea conocido a través de la sana doctrina como el gestor de nuestra fe, es el gestor de nuestra vida eterna, es aquel que se hizo hombre para poder llevarnos al trono de la gracia y a la vida eterna. Veamos. Se enseña esta doctrina de conversión y de nuevo nacimiento de acuerdo a lo que está escrito en su palabra, es decir, en el Evangelio, es decir, es doctrina. Y allí se encuentra la única y mejor metodología, con el mejor de los contenidos. Queremos saber qué dice nuestro Dios con respecto a esta doctrina tan importante que es la base, es aquella esencia misma de la vida del cristiano. Veamos en 1 Corintios 1:21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, es decir, una persona que trata de conocer a Dios mediante una sabiduría eminentemente humana, no puede conocer a Dios. Escuchemos de nuevo, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, o sea, la sabiduría propia, no mediante la sabiduría de Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes, fíjate, por la locura de la predicación. Que más adelante dice que mientras los judíos buscan señales y los griegos piden sabiduría, al Señor le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque para ellos la predicación es una locura, porque no lo entienden a través de su propia sabiduría, sino que tienen que ser entendidos, porque Dios ha puesto en su corazón el deseo y la forma de que ellos entiendan el Evangelio. ¿Y cómo se hace? A través de la predicación. ¿Y cómo se predica? Disfrazado de payaso, a través de una técnica psicológica de sabiduría humana, a través de una metodología pedagógica, sabiduría humana, no, mediante la locura de la predicación. Veamos más adelante Romanos 10:8 al 15. Y aquí está lo que debemos apelar nosotros a los creyentes, pues. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Yo amo, lo entiendo, agradezco, me doy cuenta de la grandeza de este sacrificio. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El Señor quiere escucharle a usted y a mí, decirle, Señor, sí, gracias Padre, porque tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, murió por mí en la cruz. Yo entiendo ese gran sacrificio que Él entregó en la cruz, cuando Él sufrió, Él murió, pero antes de morir fue encarnecido, fue escupido, fue golpeado, fue colocado una corona de espinas, lo escupieron. Aquellas mismas personas que hicieron que su entrada a Jerusalén fuera triunfal, porque ellos no iban, esa multitud de personas que siguieron al Señor Jesucristo en su camino, no iban por fe, sino que iban porque ellos habían conocido los milagros. Usted conoce cómo se acerca el mundo cuando se dice que por allí hay una persona milagrosa que salva y cura a la gente. Se llenan los gimnasios hoy día. Bueno, lo mismo ocurre
ocurrió, perdón, en esa fecha. Y la multitud de judíos o de israelitas, como usted quiera llamarlos, que le adoraron, por decirlo de alguna manera, y lo ensalzaron en su entrada, esas mismas personas, cuando el Señor estaba siendo juzgado, gritaron, crucificadle, crucificadle. Porque la Escritura dice, siguiendo el mismo pasaje de Romanos 10, 8 al 15, porque la Escritura, nuevamente la doctrina, porque la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Yo creo en el Señor, yo sé que Él murió por mí, yo sé que el Señor cuando me llame, yo voy a ir y viviré con Él, y Él me llevará a su ciudad y el lugar que tiene preparado para mí. Y allí no seré avergonzado. Aquello que estoy diciendo frente a las cámaras y frente a usted, Señor, es una verdad para mí de corazón, y lo he confesado. Porque la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Yo no seré avergonzado. Porque no hay diferencia entre judíos y griegos. ¿Se acuerdan? Lo dijimos antes, entre los judíos y los griegos. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Aquí el Señor, a través del Evangelio, de esta doctrina, invita a todas las personas. Judíos, que es el pueblo escogido, griegos, que el Evangelio, cuando habla de griegos, habla de nosotros que no somos judíos. Todos nosotros somos llamados a la cruz de Cristo, a la predicación, a aceptar con nuestra boca, con nuestra mente, con nuestro corazón, e invocar el nombre del Señor para ser salvo. Sigamos leyendo. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han oído? Aquí un mensaje para nosotros. Y la pregunta, esta va para los creyentes, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber que les predique? Mire, no está diciendo quien predique, no quien se disfrace por ahí y cante y haga marioneta. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, es decir, del Evangelio. El Evangelio dice que todo creyente es su obligación primordial, que está en la gran comisión, que ya lo leí, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Nos dice, predicad. No nos dice, hagamos una obra de teatro, hagamos un circo, otro tipo. ¿Y qué es lo que vamos a decir? La doctrina, es decir, el Evangelio. Por último, para la enseñanza de la doctrina, no estamos diciendo que no se puedan usar métodos como la informática para el desarrollo y exposición de la misma doctrina. Es decir, yo que atrás tengo una imagen del monte de Sinaí, donde Moisés recibió las tablas de la ley. O puedo aquí colocar un versículo de la Biblia. O puedo colocar también acá, o insertar acá, por ejemplo, algún tipo de PowerPoint que me ayude a mí a que ustedes puedan también leer el Evangelio. No estoy diciendo que eso no sea aceptable. O utilizar las cámaras de televisión que hoy día nos entrega la tecnología. Tampoco estamos diciendo esto. Estamos diciendo solamente que la palabra del Señor y la enseñanza del Señor debe estar basada exclusivamente en su sana doctrina. Aquí los evangelios está escrito, está diseñada todo tipo de doctrina, pero no cualquier doctrina, porque no debemos ser llevados por todo viento de doctrina. Es decir, hoy día somos cristianos, mañana somos maometanos, pasado mañana somos islámicos, o perdón, es lo mismo, o taoístas, etc. Somos creyentes en Cristo por medio de la sana doctrina, por medio del Evangelio. Allí debe estar centrada nuestra enseñanza. Por lo tanto, estimado hermano que me está escuchando, en el Evangelio, como ya estaba diciendo, está establecido cuál es el papel del esposo. El esposo debe amar a su esposa, debe cuidarla. El esposo no es dueño de sí mismo, sino su esposa. Porque cuando yo me casé, me cedí, me entregué a mí hacia mi esposa. Su esposa no es dueña de sí misma, sino su esposo. En el hogar, la cabeza de la iglesia, la cabeza de Cristo es Dios Padre. Porque le agradó al Señor y el Señor Jesucristo se entregó por amor a nosotros y se puso en el lugar en que su cabeza era Dios Padre. Y Jesucristo es la cabeza de la iglesia.
Y la iglesia somos todos nosotros, esto es doctrina. Y la iglesia somos todos los creyentes en Cristo Jesús. Y Él es la cabeza de la iglesia, nosotros somos la esposa, Él es el esposo, Él es el esposo fiel y nosotros somos las esposas infieles. Y discúlpeme aquí las hermanas. El matrimonio, la cabeza del matrimonio es el marido. La mujer debe estar sujeta a su marido en el Señor. Es decir, ¿en qué? ¿Por qué en el Señor? En la doctrina, tal como el Evangelio le dice a nosotros los esposos que debemos actuar en nuestro hogar. Y cuando la mujer está sujeta a su esposo, lo hace por amor al Señor que le salvó. Y los hijos, mientras vivan en el hogar, deben estar sujetos a sus padres. Los hijos deben honrar y amar a sus padres, doctrina bíblica. Pero ¿qué significa? No solamente significa no faltarle al respeto, porque no deben hacerlo, sino que al mismo tiempo obedecerles en cada momento cuando sus padres les enseñan en doctrina. Pero al mismo tiempo, cuando los hijos se van del hogar y están lejos de los padres, honrar a los padres significa cuidarlos cuando nosotros, los papás, ya no podemos ostentarnos a nosotros mismos. Nosotros ya no nos podemos valer por nosotros mismos. Ellos deben y necesitan, porque el Señor así se los encomienda, cuidarnos, es decir, procurarnos techo, pan y abrigo. Porque así como el día en que ellos nacieron, un padre y una madre los acogieron en sus brazos amorosos y los educaron y los criaron y los hicieron hombres de bien, los hijos no pueden ignorar el deber que la sana doctrina del Evangelio les dice que ellos deben cumplir, sea ya un varón o una varona, es decir, un hombre o una mujer. Y aquí no se salva ninguno. Por lo tanto, también establece la doctrina qué es lo que debe hacer una doncella, es decir, una jovencita que no se ha casado, qué tiene que hacer un joven que es soltero, etc. Existe cada una de las normas en la vida del creyente en la Biblia, en el Evangelio. Dice que un creyente no puede litigar con otro creyente haciendo un espectáculo para el mundo en los tribunales humanos. Porque cuando uno es miembro de una iglesia y hay problemas en la familia, a través del Evangelio existen normas, leyes basadas en el amor del Señor que nos permiten no ir a dar el espectáculo de estar en los tribunales humanos, sino que estar bajo la tuición y a través de la norma establecida en la sana doctrina. Como este es un estudio y una conferencia muy breve para ustedes, evidentemente que aquellos hombres en el Señor que poseen una mayor experiencia a través del Espíritu Santo podrán encontrar que es muy simple aquella palabra que yo les estoy explicando hoy día. Pero justamente la doctrina primero tiene que ser como una lechecita, es decir, un alimento que no sea muy sólido, para que ustedes, a través de la guía con el Espíritu Santo, ustedes puedan llegar a estudios más profundos de la doctrina, pero con respeto, con mesura, sin que la enseñanza del Evangelio recurra a cualquier técnica humana que muchas veces, y de seguro, lejos de ser del agrado del Señor, provocan la tristeza y contristan al Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Termino diciendo que el Señor ilumine a cada uno de ustedes que están escuchando esta conferencia y que les permita que puedan estudiar en oración, con un poco de ayuno si ustedes así lo quieren, porque el Señor Jesucristo, cuando inició su campaña de predicación y su vida de acuerdo a los evangelios, Él estuvo 40 días en el desierto, no comió y oró. Cuando nosotros ayunemos, una doctrina bíblica, debe ser en secreto, en un lugar y en oración, para que nuestro espíritu, nuestra carne, el ayuno sirve para que nuestra carne se sujete al espíritu. Los ayunos pueden ser parciales, muy cortitos, o pueden ser más larguitos, de 1 o 2 días, pero siempre y cuando sea con un cuidado de nuestro cuerpo, porque un ayuno muy extenso, sin cuidar nuestro cuerpo,
muchas veces genera enfermedades. El Señor quiere que nosotros le agrademos, pero más que el sacrificio de nuestro cuerpo, porque el verdadero ayuno que quiere el Señor es un corazón dispuesto y humillado, un corazón dispuesto a servirle a Él y a su santa palabra. ¿Por qué me decís, Señor, Señor, dice nuestro Señor Jesucristo, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Y dónde está lo que el Señor Jesucristo nos está pidiendo que hagamos? Bueno, en los evangelios, es decir, en su santa y pura doctrina. Estimados hermanos, que el Señor les bendiga y será hasta una próxima conferencia si Dios así lo permite. Muchas gracias.